Hola, hola queridos amigos, ¿cómo andan? Es una alegría poder encontrarnos por medio de este medio que es YouTube y agradecemos a Dios de que nos acompañes en esta ocasión. Estamos iniciando el estudio a la carta a los Efesios. Iniciamos con una introducción en esta semana y es interesante que el libro complementario nos va a obsequiar algunos elementos a tener en cuenta en cómo estaba conformada la estructura social, política, económica, religiosa de la gran ciudad cosmopolita de Éfeso. Entender esto es importante porque vamos a entender cuál es el mensaje del apóstol Pablo a la iglesia que habita en dicha ciudad. Vamos a estar viendo, y nosotros estuvimos viendo, la calidad de visión que tuvo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo cuando llegó, cuando intentó llegar a Éfeso, lo que hizo fue lograr que la lealtad de los efesios se conjugue de la forma correcta, de una forma exclusiva para el Dios del cielo. Nosotros cuando miramos las ciudades o las conformaciones de las castas, de la conformación social, tenemos que tener muy en cuenta esto porque el Evangelio no llega de la misma forma a una persona de clase alta, a otra que es de clase baja, que es de clase media, no en el sentido de que no hay comprensión en una persona de clase baja a una persona de clase alta, sino en el hecho de que el círculo de relacionamiento, de la cercanía, de la llegada a la persona es muy diferente. Y eso es importante a la hora de hacer misión, a la hora de aplicar medidas o estrategias evangelísticas. Y el apóstol Pablo era un especialista en esto. El apóstol Pablo cuando llega a Éfeso lo que hace es comenzar en un lugar habitual, la sinagoga. La primera vez que estuvo el apóstol Pablo estuvo en Éfeso 3 meses. 3 meses y aprovechó la sensibilidad de los judíos por el estudio, por el aprecio, por el análisis de las Sagradas Escrituras. Lo puedes leer allí en Hechos 19, versículo 8. Ahora, dice la Biblia que luego el apóstol Pablo fue expulsado por estos judíos. Allí lo tienes en Hechos 19, los versículos 8 y 9. Dice que los judíos empezaban a rehusar creer. Y esto es que hay un argumento, pero yo no acepto ese argumento. E inclusive dice que a todos los cristianos los empezaron a maldecir. Es decir que el apóstol Pablo un tiempo después fue expulsado. Lo que hace el apóstol Pablo es alquilar una sala de conferencias de un tal Tirano, es un apodo que le dieron obviamente sus seguidores. Y Pablo comienza allí predicando y trabajando y predicando. El apóstol Pablo era un misionero, era un evangelista que trabajaba de forma independiente. Él trabajó manipulando cueros y también construyendo tiendas. Cuando llegaba la parte más calurosa del día, lo que hacía el apóstol Pablo era cesar de trabajar y aprovechaba a dictar conferencias a la gente que deseaba aprender acerca de el cristianismo. Él enseñaba y allí él lo que hacía era un trabajo de mentor con los nuevos creyentes. Y es interesante que este proyecto duró 2 años según Hechos 19 y el versículo 10. Durante ese tiempo fue milagrosa la manifestación de Dios. La Biblia dice que hasta la ropa del apóstol Pablo desprendía el poder de Cristo. El apóstol Pablo era las manos, era el instrumento humano por la que se manifestaba el poder de Dios. La gente de Éfeso era sensible a lo espiritual. ¿Saben que uno de los dioses más venerados del mundo greco-romano era el dios Asclepio?
Asclepio, era el dios de la curación. Y Asclepio tenía un templo. Los efesios le habían hecho un templo a este dios que curaba. Se llamaba el Asclepion. Y es interesante que no solamente servía de templo, el Asclepion, sino que era un lugar donde había como un momento de distensión. Había restaurantes, había gimnasios, donde se movía cierto círculo de gente allí. Mucha gente necesitada, mucha gente con dolores físicos, con problemas serios, iba a Asclepio a rezarle. Y dice el autor, hacían votos al dios y si se curaban, regresaban trayendo una imagen de terracota de la parte curada y la dejaban como pago del voto. Lo que ocurría era que ahora los baños, los sectores, los gimnasios, los restaurantes del templo de Asclepio, el Asclepion, estaban vacíos. La gente ya no iba a ofrecer votos a este dios, porque resulta ser que ahora había una nueva divinidad, un nuevo nombre. Estaba el nombre del Señor Jesús y estaba el nombre de Pablo, junto con algunos creyentes como Gallo, como Aristarco, ¿sí? Es interesante que ahora empiezan a abandonar esos ídolos y empiezan a optar por otro más efectivo. A tal punto que la Biblia dice que había en Éfeso unos exorcistas, evangelistas, que intentaron invocar, fíjate en Hechos 19:13, intentaron invocar, hacer negocios con el beneficio de usar los nombres de Pablo y de Cristo. Y dice la Biblia que el endemoniado al cual fueron a sanar, dice, yo conozco al apóstol Pablo y conozco quién es el Señor Jesús. Y aquí, hermanos, se ve una clara manifestación del gran conflicto entre el bien y el mal. La gente estaba abandonando las falsas deidades, los ídolos, la idolatría, y ahora lo que hacían era irse a los brazos del Señor Jesús. Y la Biblia dice que el demonio atacó a estos hombres. No es que el nombre de Cristo no tuviera poder o que el apóstol Pablo estuviera haciendo cosas que no estaban bien, sino que se está mostrando aquí una deidad que es celosa, una deidad que no permite que se negocie con su nombre. Es una divinidad muy particular. Y es una divinidad que está mostrando su voluntad de una forma seria a la gente que moraba en Éfeso. Y la gente del lugar empezó a escuchar lo que estaba haciendo esta divinidad. La Biblia dice que ante la actividad de Pablo pasó esto. Muchos de los que habían llegado a la fe se presentaron para confesar y admitir sus prácticas. Una buena cantidad de los que practicaban la magia reunieron sus libros y los quemaron en público. El valor de estos libros se estimó en 50.000 monedas de plata. Los versículos 18 y 19 del capítulo 19 de los Hechos. Eran personas que se habían hecho cristianas. Saben que el hecho de quemar los libros es un acto simbólico muy importante. El hecho de quemar libros o de prohibir el circular de ciertos textos, ciertos contenidos teóricos, es una muestra de que se quiere o limitar, coartar la expansión de un contenido, de un mensaje, de una ideología, de una doctrina, o también que rechazo lo que ese libro me está diciendo. Es interesante que los libros son una
demostración de la conducción de nuestro intelecto. El mensaje que estamos leyendo, hermanos, guía nuestro pensamiento. Por eso es importante lo que estás leyendo. Estas personas habían invertido, se calcula, desde $200.000 hasta $5 millones en libros. En libros donde con una palabrería, con un hada cadabra, hacían conjuros raros, extraños, empleando palabras ocultas, poco claras, manipuladoras, engañosas, para engañar a la gente. Y no dudo de que algunos de esos libros llegaban a contenidos elevados del camino de la magia y la hechicería. La gente dijo, estos libros no sirven más. El camino por el cual yo estoy optando no es bueno, por lo tanto lo voy a quemar. Y confirmó eso el hecho de estos 7 hombres desnudos corriendo desaforadamente por la ciudad, golpeados por un demonio. Dios confirmó con este suceso que describe el evangelista Lucas, que Dios es un Dios, hermanos, que no comparte tu corazón con otro ídolo. Nosotros en la actualidad podemos estar haciendo ídolos en nuestro corazón. ¿Y qué es un ídolo? Es aquello que ocupa el lugar que Dios debe ocupar. Es ese espacio particular, ese escondrijo especial donde habitan tus gustos, tu amor por algo o alguien. Tu aprecio más estimable es lo que la Biblia llama el corazón. Es ese lugar que tú resguardas dentro de ti. Es ese lugar que conservas para que poquísimas personas entren allí. Hoy, lamentablemente, la gente abre su corazón sin ningún tipo de filtro y se entrega a diversas cosas y lastiman el corazón. La gente no cuida, no sigue el mandato bíblico que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si tú lastimas ese espacio personal o colocas a alguien o algo que no tenga la forma de Dios, tú vas a ser lastimado. Por eso esta gente entendió que lo que estaba en su corazón no le daba plenitud a su existencia. Por eso dijeron: vamos a cambiar de opción, y decidieron finalmente hacer otro camino, otra decisión. Por eso, hermano, hermana, amigo, amiga, ¿cómo estás con tu vida espiritual? Los Éfesos tenían, y la Biblia describe, cosas extremas ya relacionándose directamente con Satanás y con los malos espíritus. Pero quizá tú dices: no, yo no estoy en ese camino, no estoy en esa onda. Pero hay otro tipo de ídolos en tu corazón. Nosotros, al leer la carta a los Efesios, el apóstol Pablo habla acerca de que Cristo es el centro del poder de Dios. En Cristo está toda la majestad del cielo en favor tuyo. Por eso es importante entender este aspecto de lo que era Éfeso, la ciudad de Éfeso, y la composición social, religiosa de la ciudad, para entender los argumentos centrales de Efesios. Por eso medita en este aspecto de Hechos 18 y Hechos 19. Satanás quiso levantar un conflicto social hasta que apareció un tal Alejandro, un ministro importante de la ciudad, y dijo: muchachos, ustedes están mintiendo. Estos hombres no son blasfemos. Eran personas honestas que trabajaban con una paz celestial que la gente lo percibía. Cuando tú predicas el Evangelio, esta es otra enseñanza que nos deja esta historia, cuando tú prediques el Evangelio,
Tienes que saber que hay gente que está en estado caótico, espirituales, porque empezó por problemas físicos. Hay un dolor físico que la gente recurre a todo tipo de medicamento, a todo tipo de remedio que no le da sanidad, lo convencional, y va a lo no convencional. Empieza a consultar a los brujos, a los hechiceros, a los curanderos, empieza a visitar a ciertos sectores, ciertos líderes, conductores espirituales que llevan al mundo de las tinieblas. O hay personas que empezaron a conectarse con el mundo de las tinieblas, al revés, empezaron a entrar en el mundo de las tinieblas y terminaron esas decisiones en algún malestar físico, en algún dolor físico, en un malestar corporal visible que se siente en el cuerpo. Solo te digo esto, querido amigo, Satanás jamás te va a dar sanidad total. El único que te va a dar sanidad completa es Cristo. Y no estoy hablando de tengo un cáncer y Jesús me va a curar. No, porque también Dios te puede decir que no. Pero el punto es, ¿a qué fuente estás recurriendo? Tienes que tener cuidado. Tienes que ser cuidadoso y ojalá que aprendamos de los Efesios. Que Dios te bendiga ricamente, que tengas un feliz día con el Señor y gracias por estar del otro lado. Nos vemos en algún próximo videíto. Cuídate mucho y que el Señor te bendiga ricamente. Chao, chao.